Muy buenas tardes, tengan todos. Bienvenidos a un webinar más de Integra Cancer Institute, esta vez en conjunto con el Centro Clínico de Cabeza y Cuello, puesto que hoy vamos a platicar sobre un cáncer poco común, pero de mucha preocupación, puesto que cada vez lo estamos viendo un poquito más en gente más joven, que es el cáncer faringe. ¿Qué nos referimos con la faringe? O sea, así a un lenguaje muy común, que es la garganta, ¿verdad? La garganta que puede extenderse, como van a ver a nuestros expositores hoy, que puede extenderse desde la parte de atrás de la nariz hasta la parte de atrás de la lengua. Es un tumor que no es tan frecuente, pero que sí se asocia a ciertas costumbres como lo es el tabaquismo, el alcoholismo y también a un virus, el cual hemos platicado previamente, que es el virus del papiloma humano, para lo cual existe una vacuna y que también vamos a platicar sobre eso. Yo soy el doctor Eduardo Garzuzi, soy médico cirujano, soy cirujano oncólogo y hoy me acompaña el doctor Milton López, quien es médico cirujano de la Universidad Francisco Marroquín, que posteriormente hizo sus estudios de otorrinolaringología y de cirugía de cabeza y cuello en la clínica Bremen en Alemania. También está conmigo el doctor Juan Pablo Díaz, quien es médico cirujano graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y hizo sus estudios de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en Oviedo, España. Así que, por favor, cualquier duda o comentario que tengan, lo pueden mandar por el chat del Zoom o por el botón de Q&A, de preguntas y respuestas. Y con mucho gusto vamos a abordar todas estas dudas que tengan al finalizar las exposiciones. Así que adelante, vamos a empezar con el doctor Milton López. Gracias, Milton. Gracias, muy buenas tardes. Vamos a ver a compartir pantalla ahorita. Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy estaremos hablando, como dijo el doctor, un poco sobre el cáncer faríngeo. Faringe, como lo vamos a ver en término más común, que todos los pacientes refieren garganta, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, la faringe la podemos dividir primero anatómicamente en tres áreas. Como pueden ver aquí en el diagrama, el área azul es la llamada nasofaringe o la faringe superior, que corresponde a la parte posterior de la nariz y a la parte posterior de los senos paranasales. Es el área donde en los niños se encuentran muy comúnmente los adenoides y que tiene mucha importancia también porque hay una conexión, es la conexión que se hace del oído hacia la nariz. Luego tenemos la orofaringe, que vamos a hablar más adelante, que es la parte posterior de la boca, que incluye muchas estructuras, como vamos a ver más adelante, básicamente la amígdala, la base de la lengua, la úvula, el paladar y la parte posterior. Y la hipofaringe, que es la parte que se mira aquí en morado, que ya es la parte posterior, la parte más inferior a esta, que es como un embudo que ya desemboca hacia el esófago. Entonces, hablando primero de la parte superior de la nasofaringe, se pueden producir cáncer a nivel de este nivel, que es muy, muy común y muy endémico en China. Entonces, también se presenta en otras partes del mundo, incluso aquí en Guatemala. Se ha visto asociación con etiología que han tenido ancestros de China, pero sí se ve muy marcada esta diferencia, esta distribución a nivel del mundo. Entonces, como podemos ver, esta es una foto a través de una cámara, a través de la nariz, que se mira la nasofaringe. El número 1 ya es esta entrada que se mira hacia el oído.
y entonces vamos a tener básicamente dos manifestaciones de este tipo de tumor a este nivel, que muchas veces los síntomas que presentan el paciente pueden ser desde una infección de oído o otitis media serosa, que básicamente es líquido detrás del tímpano porque se obstruye esta comunicación a este nivel por el crecimiento del tumor a ese nivel, o muchas veces no producen síntomas y los pacientes consultan por una masa a nivel de cuello, como vamos a ver más adelante. Entonces, como pueden ver aquí, esta es la trompa de Eustaquio, la comunicación a través de la nasofaringe de la nariz posterior con el oído. Y este es un ejemplo de una otitis media serosa, ya cuando presenta líquido ya puede ser como agua o ya puede ser como moco detrás del tímpano. Y esta se llama fosa de Rosenmüller, que solo es una fisura, es una como depresión, un pliegue, por así decirlo, en la parte posterior. Entonces, estas ya son imágenes ya que se pueden presentar cuando se diagnostica un tumor, básicamente con una visión directa por una camarita, por un endoscopio a través de la nariz. Se puede ver estas imágenes que a veces como obstruyen esta comunicación y que por la obstrucción se acumula líquido detrás del tímpano. En las imágenes de abajo podemos ver ya cuando se hace diagnóstico de imágenes, estas son imágenes de una resonancia magnética. Vemos aquí en las flechas cómo se mira el crecimiento de tejido a ese nivel. Como les explicaba también, muchas veces no presentan manifestaciones del oído porque muchas veces no obstruye esta comunicación. Entonces, no tenemos muchos síntomas como de dolor. Entonces, básicamente, a veces se diagnostica cuando ya está muy avanzado. Entonces significa que ya este tumor ya ha migrado hacia el cuello a través de los ganglios, de los nódulos linfáticos. Entonces los pacientes muchas veces consultan ya por una masa o por un bulto a nivel del cuello, y ya realizando una biopsia se puede saber ya si ya es de origen maligno, en términos de si es un cáncer o no. Y hay pruebas especiales que nos indican que si viene, porque cuando tenemos ya un cáncer en nódulos linfáticos, siempre es importante encontrar el origen, de dónde vienen, para tratarlo correctamente. Entonces, como vamos a ver más adelante, sí se pueden presentar solamente con un abultamiento a este nivel sin tener ningún otro síntoma de oído, dolor o algún otro síntoma. Se ha asociado el desarrollo del cáncer a este nivel de la nasofaringe en la parte posterior de la nariz a un virus que es el virus del Epstein-Barr, que es el agente causal de la mononucleosis o enfermedad del beso. Entonces, en China es muy estudiado este tipo de cáncer, ya que es ahí predominantemente donde se manifiestan la mayoría de los pacientes. Se han tenido teorías como la enfermedad o la infección de este virus predispone junto con ciertos cambios genéticos, van a crear un ambiente adecuado, por así decirlo, para el desarrollo de este cáncer. Entonces, la infección produce algunos cambios a niveles ya moleculares que ya promueven el crecimiento de tejido a este nivel. Entonces, siempre es importante tener una biopsia, ya sea del tumor directo a través de una biopsia, obviamente en anestesia general, si tenemos ya o vemos la sospecha del tumor detrás de la nariz, o si se presentan con una masa a nivel de cuello, hacer una biopsia a este nivel. Y los patólogos siempre pueden hacer varios exámenes moleculares para determinar si hay alguna infección del virus del Epstein-Barr que se correlacione, y ya podemos deducir que cuando hay un tumor que viene de los ganglios ahí con un examen positivo para el virus del Epstein-Barr, entonces ya podemos deducir que viene de la nasofaringe, que es el lugar más común que hay ahí.
El tratamiento a este nivel básicamente es de radio y quimioterapia. Por el lugar donde se encuentra es muy difícil operarlo y muchas veces no se puede quitar totalmente por las estructuras anatómicas y la complejidad de la localización donde se encuentra. Entonces, básicamente, la radioterapia es el pilar más importante para la terapia de este nivel. En los últimos años la radioterapia ha evolucionado y hoy en día se pueden dar dosis de radioterapia más específicas que van a llegar al tumor sin tener tanta destrucción al tejido sano alrededor. Entonces ya es una terapia, una radioterapia más dirigida. Junto con la radioterapia se hicieron muchos estudios y se ha concluido que combinarlo con quimioterapia, con cisplatino, que es uno de los medicamentos de los que se da para la quimioterapia, que ha ayudado a la mejoría de la sobrevida de pacientes con este tipo de cáncer. Entonces, se han hecho ya estudios y está bien documentado que una terapia concomitante, o sea, de ambas, de radio y quimioterapia, sí es bastante efectiva que solo la radioterapia sola. Entonces, siempre cuando se tienen tumores en esta localización, la terapia de base es una combinación de radio y quimioterapia. Pasando al segundo nivel, que es el nivel de la orofaringe. Como habíamos visto aquí en la imagen al principio de la presentación, ya nos vamos a centrar a la parte de la mitad de la faringe, que es la orofaringe, que incluye, como les había mencionado, la parte posterior de la garganta, las amígdalas, la base de la lengua, la úvula y el paladar. Entonces, siempre cuando tenemos sospecha de algún cáncer a este nivel, siempre es importante hacer un examen a nivel oral y más abajo de lo que puede ver solo con un depresor, con un depresor lingual. Siempre es importante. Nosotros los otorrinos tenemos la ayuda de varios instrumentos que son laringoscopios, que pueden ser rígidos o flexibles, que básicamente son cámaras que podemos ver mucho más que con una simple inspección que con un bajalenguas. Y siempre es importante también la palpación del cuello, porque muchas veces no hay tumores evidentes y al igual que el tumor anterior, muchas veces solo se pueden presentar con un bulto a nivel del cuello. Entonces, siempre cuando se tiene sospecha de un cáncer a este nivel, no solo es importante verlo, sino que también palparlo, sentirlo, porque muchas veces como vamos a ver fotos más adelante, no solo se presentan con úlceras a ese nivel, muchas veces solo se presentan como agrandamiento del tejido y a simple vista puede estar todo normal, pero ya a la hora de la palpación se palpa ese tejido duro. Entonces es bien importante cuando tengamos sospecha de cáncer a este nivel, no solo verlo sino que también de hacer palpación. Los síntomas más presentes que van a presentar estos pacientes van a ser dolor de garganta y dificultad para tragar. Son de los signos clásicos que presentan los pacientes a este nivel. Y como les repetía, muchas veces también pueden presentar ganglios o abultamientos a nivel del cuello. Raras veces también se puede tener hemoptisis, que es sacar sangre por la boca, ya sea al escupir o al toser, y dolor alrededor del oído puede ser referido, así como el tumor anterior que obstruye también la trompa de Eustaquio o la comunicación entre la nariz y el oído. Muchas veces a este nivel, por inflamación, también se puede sentir el dolor referido a este oído. Entonces, cuando presentan bultos, muchas veces son ya metástasis, ya son siembras del tumor a los ganglios linfáticos y muchas veces se ha asociado con metástasis quísticas que tienen líquido en su interior. Como podemos ver aquí en esta imagen, en una tomografía, se mira como más gris o más negro la zona de en medio, que es indicativo de que tiene algún líquido en su interior, el nódulo linfático. Como les mencionaba, tanto el tumor de nasofaringe y el orofaringe se pueden presentar simplemente sin tumor evidente a simple vista, pero solo con un bulto a través del cuello.
Entonces, al realizar una biopsia y saber que ya es un tipo de cáncer de células escamosas, que es un tipo el más común a este nivel, entonces ya se debe buscar de dónde viene para dar el tratamiento adecuado, porque no solo es si aparece con un bulto o con un ganglio linfático, quitarlo y se acabó la historia, sino que hay que ver de dónde viene para tratar el origen del tumor. Entonces se han hecho estudios que cuando uno presenta masas en el cuello a este nivel, que son quísticas con líquido, mayormente vienen de la orofaringe, o sea, de la amígdala o de la base de la lengua, más que todo a este nivel. Raras veces se pueden presentar en otras localizaciones como paladar o la parte posterior de la orofaringe, de la garganta, pero en la base de la lengua y las amígdalas es el lugar más frecuente de localización de cáncer a este nivel. Entonces, cuando tenemos ya una masa con diagnóstico ya de cáncer de células escamosas, o sea, cáncer a nivel de los ganglios linfáticos, podemos examinarla para ver si es con positividad o asociado al virus del papiloma humano. Últimamente se han estado dando ya más casos en pacientes más jóvenes y que no necesariamente tienen que tener los riesgos clásicos de tabaco y alcohol para que aparezcan este tipo de cánceres. Entonces, cuando ya tenemos una masa en el ganglio a nivel del cuello de este nivel, se hacen varios estudios radiológicos tratando de encontrar el origen de este cáncer. Entonces, pueden hacer desde una tomografía, una resonancia o una PET, como vamos a ver más adelante. Una PET es un estudio radiológico donde se examina el tejido que tiene más actividad metabólica, o sea, el tejido que está más activo. Normalmente los tejidos activos que siempre van a estar funcionando dentro del cuerpo es por ejemplo, el corazón y el cerebro, pero los tumores también tienen mucha actividad porque es crecimiento que se mantiene sin límite para estar reproduciéndose. Entonces, en este tipo de imágenes sí se van a dar una sobreexpresión, como vamos a ver ejemplos más adelante, cómo puede dar. Cuando tenemos ya diagnosticado que es un cáncer a nivel del cuello por el nódulo linfáticos, parte de la búsqueda de este tumor incluye hacer endoscopías, que ya básicamente es hacer un examen exhaustivo en anestesia de estas áreas para ver si se logra encontrar un tumor. Como les repito, no muchas veces es evidente y se está asociado que muchas veces está un tumor no sobreexpuesto a simple vista. Entonces, si se tiene mucha la duda, se puede hacer para el diagnóstico, quitar las amígdalas, una amigdalectomía, y ahí puede estar escondido el tumor. ¿Por qué? Porque las amígdalas no es un tejido plano, siempre tienen como pliegues y muchas veces el tumor puede crecer dentro de estos pliegues. Entonces, parte del tratamiento o del diagnóstico para ver de dónde viene este tipo de tumores es quitar las amígdalas, y ya cuando se quitan las amígdalas, ya el patólogo muchas veces reporta que hay un pequeño tumor dentro de las amígdalas. Últimamente, cuando no es el tumor muy evidente, han hecho estudios donde se hace una resección de la base de la lengua. Esto básicamente ya es con un poco de cirugía robótica para tener, donde hay el ángulo para llegar a este tipo de localización es más pequeño, pero con la ayuda de la tecnología podemos hacer muchas veces cuando queremos diagnosticar de dónde viene y tenemos mucha sospecha que viene de esta región, podemos quitar parte de la base de la lengua y muchas veces se ha encontrado ahí, aunque no sea evidente el tumor dentro de este tejido. Entonces, últimamente en las líneas diagnósticas a seguir incluyen no solo hacer la endoscopía,
donde se visualiza toda la cavidad nasal, oral y toda la garganta en anestesia, sino que también quitar las amígdalas y se puede incluir quitar parte de la base de la lengua como diagnóstico para evaluar el tejido si viene el carcinoma, el cáncer de ese lado. Aquí podemos ver las imágenes como en la resonancia aquí, cómo se marca aquí con medio de contraste que se mira como más blanquito acá. Es una analogía que ya es la base de la lengua, ¿ok? Como les repito, muchos estudios sí han dado soporte que la mayor localización es en la amígdala y en la base de la lengua, a nivel de la orofaringe. Y últimamente, como les había dicho, se ha asociado al virus de papiloma humano ya en pacientes jóvenes. Entonces, esta asociación ha sido importante para diagnosticarla y tipificar pacientes con cáncer a nivel de la orofaringe con positivos para virus del papiloma humano y cáncer de la orofaringe para pacientes con negatividad para el papiloma, al virus del papiloma humano. Esto es bastante significativo que nos ayuda a clasificar a los pacientes, nos ayuda a tener una mejor evaluación para dar una mejor terapia, porque se ha visto que los pacientes que tienen son positivos para el virus del papiloma humano en estos cánceres van a responder mejor a la quimio y radioterapia, son más sensibles a este tipo de terapia y por ende van a tener también un mejor pronóstico. Entonces, ahora esta clasificación que normalmente se clasifican normalmente según el tamaño, cuántos nódulos linfáticos y si ya está regado en las demás partes del cuerpo, entonces ya se clasifican como P16 positivo y P16 negativo. El P16 es un análisis patológico inmunohistológico, que son unas pruebas especiales y está correlacionado que si es positivo, tiene mucha relación y está relacionado positivamente al virus del papiloma humano. Entonces, esta prueba es universal, es en todo el mundo, es fácil, no es tan costosa y nos ayuda a estadificar mejor el paciente para tenerlo clasificado como paciente con virus del papiloma humano positivo a este cáncer o no, para poder ayudar a tomar una decisión en las medidas terapéuticas a seguir. Estos son ejemplos que les muestro cómo se puede ver eso es lo clásico que se mira en un cáncer de orofaringe. Aquí arriba tenemos una lesión en el paladar duro, normalmente se miran como úlceras, muchos veces los pacientes los confunden con una infección, con una amigdalitis. A este nivel tenemos ya un cáncer que está abarcando los dos lados de las amígdalas y el paladar blando. Muchas veces no son dolorosas y como les repito, muchas veces sangran poco, entonces pacientes pueden llegar a escupir un poquito de sangre, pero eso ya es cuando ya están un poquito avanzados el tumor. En esta imagen se mira un cáncer a nivel posterior de la garganta. Entonces se mira, muchas veces lo confunden con infección. Entonces muchas veces pacientes van y aquí en Guatemala lastimosamente muchos se automedican, no van con el médico. O otro tipo de presentación que para que lleguen con nosotros es que los dentistas también miran cuando llegan por tratamientos dentales, miran estas imágenes o estos hallazgos y ya lo refieren con un especialista. Por ejemplo, este es una lesión en la parte de arriba de la amígdala, que muchas veces uno lo puede confundir con una lesión benigna, pero siempre cuando son hallazgos con crecimiento no normal de la amígdala o a este nivel, siempre es recomendable hacer una biopsia para descartar que sea un proceso maligno. En base de la lengua podemos ver ya imágenes o ulceraciones a este nivel. Como les repito, no muchas veces no son dolorosas, por eso los pacientes no siempre consultan inmediatamente. Muchas veces ya consultan ya cuando ya tienen un poquito de dificultad para tragar. Entonces,
ya cuando ya presentan esos síntomas, ya el tumor ya está un poquito avanzado. Los ganglios aumentados de tamaño, como les expliqué, pueden ser la presentación inicial de un tumor y que a simple vista todo se vea bien. Estos son ejemplos ya con una fibroscopía, que es un estudio de una camarita a través de la nariz que va a través de la nariz, baja por medio de la garganta, ya visualizamos las cuerdas vocales. Entonces, esto es la epiglotis, esas son las cuerdas vocales, esa es la entrada ya para la tráquea, y aquí vemos este crecimiento de tejido que probablemente sí esté causando dificultades a tragar al paciente. En los ya cuando se hacen estudios radiológicos se ve el crecimiento de tejido, ya sea por tomografía o por resonancia. Esta es una tomografía donde se ve aquí con la flecha el crecimiento asimétrico del tejido. Ya es más grande o no se mira igual del lado derecho y del lado izquierdo. En las imágenes siempre vamos a ver que es como una imagen en espejo. Este es el lado izquierdo del paciente, este es el lado derecho del paciente. Aquí vemos cómo se ve un tumor a nivel ya de la amígdala, que ya tiene seguramente aquí un crecimiento a través de los ganglios. Muchas veces se puede viajar a través de los ganglios o muchas veces puede ser por continuidad, o sea que crece junto ya irradiado hacia el cuello. Y la otra imagen que como les había mencionado, la PET, este es un estudio radiológico que mide la actividad de las células. Entonces, cuando hay mucha actividad de las células, como les digo, estas están en crecimiento no controlado de tumores, ya tienen esta coloración, ya porque ya esto ya significa que el tejido está activamente en crecimiento. Entonces, y se están con bastante metabolismo, con bastante actividad las células a este nivel, entonces ya se marca el tumor a este nivel. Siempre es importante hacer un estadiaje para ver qué terapia se le puede dar al paciente. Entonces hay que ver la clínica, los síntomas que tiene, si se logra ver el tumor, de qué tamaño es el tumor, hacer una endoscopía, porque muchas veces se pueden presentar también tumores a dos niveles, o pueden haber tumores sincrónicos que pueden ser que tenga, por ejemplo, de la base de la lengua y de cuerdas vocales, por ejemplo, o de la base de la lengua o la hipofaringe. Entonces es importante descartar que tengan dos tumores al mismo tiempo y ver, la endoscopía nos sirve para ver y cuantificar si el tumor puede ser resecable por medio de una operación o no. Hacer ultrasonidos de imágenes desde un ultrasonido, una tomografía, una resonancia o una PET, siempre nos va a ayudar porque tenemos que ver que no solo el tamaño del tumor, sino que ver si ya está irradiado o ya tiene siembras a nivel del cuello, si los pulmones ya están libres, o porque muchas veces por vía hematógena o linfática, o sea, por medio de la sangre o de los vasos o de los ganglios linfáticos, pueden llegar células ya desde la cavidad oral hacia el pulmón o hacia el hígado. Entonces es importante por lo menos chequear estas tres zonas siempre para decidir una terapia que se le pueda dar al paciente. Entonces, tratamientos a seguir, siempre puede estar la opción quirúrgica, la opción de radio y quimioterapia o una combinación de ambas. Siempre se toma estas decisiones cuando se tiene el paciente ya con toda la información en una conferencia de tumores donde hay especialistas, radiooncólogos, hematólogos, la especialidad del área, que en este caso sería otorrinolaringología, patología, porque esos también así como les expliqué, nos pueden dar bastante información si el virus tiene positividad para el virus del papiloma humano, y radiólogos, es lo mínimo de especialistas que tienen que haber para tomar una decisión en conjunto y qué tratamiento se le debe dar al paciente, porque cada tratamiento va a ser individualizado. Si se opta por cirugía, muchas veces si queda algún defecto grande, se puede hacer algunas reconstrucciones. Por ejemplo, si es de la amígdala,
se quita la amígdala, pero siempre no es como una operación normal que se hace por infecciones a repetición, sino que se tiene que quitar siempre un tejido alrededor de más para dejar márgenes libres y estar seguro que se quite el tumor. Entonces, muchas veces estas cirugías son extensas y no siempre, pero a veces quedan defectos muy grandes que pueden ser llenados o pueden ser cubiertos por injertos de otros tejidos. Entonces, muchas veces en otorrinolaringología usamos el colgajo del antebrazo, que básicamente tomamos un parte de piel del antebrazo con las venas y arterias y unimos vena y arterias del antebrazo a nivel del cuello para que el colgajo, para que la piel que se implante tenga irrigación sanguínea y quede vital. Y últimamente, con el avance de la tecnología, también se pueden hacer resecciones completas, no solo diagnósticas, como les había dicho, con cirugía robótica para quitar tumores donde el ángulo o la localización es muy angosta, que no se puede hacer simplemente al abrir la boca como una cirugía de amígdala, sino que ya se puede hacer con instrumentos con ángulos más dirigidos a esta área para hacer una cirugía no tan invasiva, porque muchas veces sí tenemos que abrir el cuello para llegar a estas áreas, pero muchas veces se puede hacer a través de la cavidad oral. Entonces, en la foto que vemos aquí, el médico que está a la par del paciente, él es el asistente, él solo detiene la cámara, el que está atrás es el que está operando con cirugía robótica. Y es importante siempre, cualquier tipo de cáncer que tengamos, ya sea de nasofaringe, orofaringe o cáncer en general, ya eso también incluye para cáncer de mama o en cualquier tipo de cáncer en todo el cuerpo, después de la terapia, tener algún seguimiento, porque siempre va a ser el riesgo de que vuelva a recurrir. Entonces, siempre se recomienda, por lo menos en cabeza y cuello, un examen, aunque no tengan ninguna sintomatología, cada 3 meses por los primeros 2 años, luego de 2 a 5 años cada 6 meses y a partir de ahí un examen anual que por lo menos tiene que, en cabeza y cuello, tiene que incluir un ultrasonido y dependiendo del tumor y dependiendo qué estadio tenía el paciente, ya hacer exámenes de rutina o por si hay sospecha, como una tomografía control o una resonancia. Les dejo aquí al mi compañero Juan Pablo Díaz, que les va a hablar un poco más del papiloma humanos y del cáncer de hipofaringe. Gracias, Milton, por la brillante exposición. Vamos a hablar un poquito cuando platicamos de la charla, queríamos hacer énfasis en que este cáncer es altamente prevenible, ¿verdad? Y la razón importante es los que hemos tenido el gusto pues, o la experiencia de vivir afuera, nos hemos dado cuenta cómo las medidas antitabaco en general lograron hacer que disminuyeran un montón los cánceres asociados a cabeza y cuello. Pues en mi experiencia cuando vivimos en España, vimos cómo entraron algunas leyes que prohibían el uso del tabaco dentro de espacios cerrados, cómo se subían los impuestos de forma significativa al tabaco, y en algunos países incluso cómo se estampan figuras más de todas las enfermedades que puede causar el tabaco, haciendo que sea un poquito menos apetecible fumar. Tenemos todavía la epidemia de laicos que da para dar otro webinar, pero en general diría yo que fumar y beber últimamente ya no está tan de moda, ¿verdad? Curiosamente, de la mano que bajaron todos los cánceres asociados a tabaco, vimos como el cáncer de orofaringe no bajaba y aumentaba en frecuencia, y fue cuando se descubrió el virus de papiloma humano como un agente causal de cáncer de amígdala y cáncer de base de lengua. ¿Qué peculiaridades tiene el cáncer asociado al virus de papiloma humano? Primero es que tenemos pacientes más jóvenes y que el pronóstico fundamentalmente es mucho mejor, ¿verdad? O sea, sí tiene cierta predilección el cáncer de orofaringe en el género masculino, por algunas razones que vamos a ver más adelante. Para ponerlos en introducción, el virus de papiloma humano tiene que ver mucho con muchas lesiones. Por ejemplo, las verrugas genitales, como vemos en las fotos, son causadas por virus de papiloma humano.
el famoso cáncer cervicouterino, que hoy por hoy se considera que sigue siendo la causa número 1 de muerte en países en vías de desarrollo, como el de Guatemala. Cáncer de pene, o neoplasias intraepiteliales cervicales, o neoplasias intraepiteliales vaginales, que son muy frecuentes en las prácticas de ginecología, están causadas por virus de papiloma humano. Por ejemplo, el cáncer rectal, dependiendo del tipo de prácticas sexuales de las personas, es algo altamente vinculado a virus de papiloma humano, y las famosas verrugas cutáneas, como las que tenemos en la foto, o los famosos mezquinos, son causados por virus de papiloma humano. Hay papilomas orales, como estas lesiones que vemos en el labio o en la encía, o papilomas un poquito más gráficos, como son los que pueden colgar de la campanita, que anda en esa imagen típica en racimo de uvas, que nos hace sospechar que puede ser un papiloma. Y una enfermedad muy compleja de tratar, que en especial cuando afecta a los niños, que son los papilomas laringeos, donde se puede obstruir la respiración y se puede generar dificultad para hablar en muchos pacientes. Entonces, cuando vemos un poquito los cánceres que pueden estar asociados a virus de papiloma humano en mujeres, por ejemplo, y la edad de presentación, podemos ver que el más frecuente va a ser el cáncer de cervix uterino, ¿verdad? Y tiene un pico de incidencia alrededor de los 50 años. El cáncer de vulva también es frecuente, aunque la edad de presentación es un poquito mayor, a los 67 años. El cáncer de ano, cáncer de orofaringe y cáncer vaginal son cánceres presentables en mujeres que están vinculados al papiloma humano. En hombres, por mucho, el más frecuente va a ser el cáncer de orofaringe, que era el que veníamos platicando, en especial localizados a nivel de la amígdala y de la base de la lengua. También va a estar el cáncer de ano y el cáncer de pene, dependiendo de si tenemos una infección crónica por virus de papiloma humano y dependiendo del tipo de práctica sexual que cada persona elija, ¿verdad? Y una de las cosas importantes por las que este cáncer tiene un buen pronóstico es que este virus nos genera un secuestro de los genes supresores de tumores, que son los que realmente detectan que una célula se está queriendo convertir en maligna y que le dicen al tumor que se tiene que autodestruir. Entonces, estas oncoproteínas, como se miran en los dibujitos E6 y E7, son partículas del virus que evitan la función de esos guardianes tan importantes en el cuerpo y hacen que el cuerpo no detecte que lo que está creciendo en nuestro organismo es un cáncer. Cuando entra la radioterapia o la quimioterapia, la función de esas proteínas se pierde y los guardianes del cuerpo reaccionan dando la orden para que se destruya el tumor, y eso hace que sea muy tratable el cáncer asociado a virus de papiloma humano, y el pronóstico es muy bueno. Aquí tenemos algunos estudios donde se compararon la población de Brasil con la población de Guatemala. Curiosamente, en el consumo de alcohol y de cigarro en pacientes guatemaltecos era mucho menor, y el consumo y el 100% de la muestra que se comparó, que eran alrededor de 13 pacientes, no era un estudio muy grande, fueron positivos para virus de papiloma humano. O sea, podemos decir con certeza que probablemente en estatus socioeconómicos medios y altos, la causa número 1 de cáncer de orofaringe en Guatemala es la vinculación al virus. Cuando vemos poblaciones estilo Brasil, pues solo el 70% era positivo, pero lo que cambia mucho es el alto consumo de tabaco y alcohol que pueden haber en ciertas culturas. Y lo que es importante, porque es importante investigar si está asociado al virus de papiloma humano o no, es que aquí tenemos las curvas de supervivencia, digamos, y aquí está un paciente que a 5 años es positivo para virus, o sea, tiene un cáncer de orofaringe positivo para virus, y podemos ver cómo tiene más de 80% de chances de estar vivo sin tumor, mientras que un paciente que es negativo para virus únicamente tiene un 50% de chance de salir adelante. Entonces, es bien importante que le pidamos a nuestros patólogos cuando tenemos un cáncer de orofaringe que les haga este estudio de P16, y en base a eso podemos escoger el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Y lo otro es que si alguien en la audiencia ha sido diagnosticado de papilomas o tiene algún familiar
con cáncer de orofaringe, hay que entender que es bien tratable y que el pronóstico es muy bueno, a diferencia de otros cánceres. En estos cánceres es muy importante tratar al paciente porque tenemos buenas chances de curarlo. ¿Qué ha cambiado un poquito? Que se dieron cuenta de que estaban los pacientes virus de papiloma humano positivos, que se consideran de bajo riesgo, los que no son positivos y son fumadores y bebedoras, que se conocen como de alto riesgo. Estos son los de peor pronóstico. Y se estadificó un grupo intermedio, que es el grupo intermedio, donde son positivos para virus de papiloma humano, pero además fuman y beben. Esos pacientes no les va tan bien, pero no tan mal como a los que no están asociados al virus. Y lo que estamos intentando hacer cada vez con más estudios es teniendo en cuenta que los pacientes responden casi en un 90% al tratamiento, ofrecer tratamientos más seguros y menos cruentos para el paciente, o sea, dar terapias más limitadas, bajar las dosis de la radioterapia para evitar los efectos tóxicos, disminuir las dosis de las quimioterapias o los esquemas de quimioterapias para que tengamos la misma respuesta, pero con menos efectos tóxicos y en cierta forma la cirugía como que vuelve a tener cierto papel en algunos pacientes, en especial en aquellos con tumores pequeños donde podemos completar la resección del tumor y podemos certificar que lo quitamos por completo. Esos pacientes podrían tratarse tal vez solo con radioterapia, mejorando los efectos o disminuyendo los efectos tóxicos del paciente. ¿Por qué decimos que se puede prevenir el cáncer de orofaringe o de faringe en general? Lo primero es porque tenemos una vacuna que es muy potente y muy efectiva. Si comparamos esta vacuna con la efectividad que nos da contra la vacuna del COVID, pues esta sale ganando por mucho, ya que la mayor parte de los pacientes que se pone la vacuna genera defensas permanentes que nos protegen de la infección crónica por el virus. Hemos visto a lo largo del tiempo, esta vacuna tiene alrededor de 15 años de estar pues disponible y hemos visto cómo le han ido bajando la edad a la aplicación y lo que uno busca es que los adolescentes tengan su esquema de vacunación completo antes del inicio de la vida sexual, porque obviamente por todo lo que hemos platicado, la forma de contagio del virus de papiloma humano va a ser desde el punto de vista orofaringe y desde el punto de vista cánceres que hemos hablado, ¿verdad? Vagina, útero, cervix, recto, va a depender de las relaciones sexuales. Entonces, se considera que deben de vacunarse o que se benefician de la vacuna las mujeres antes de desde los 13 años hasta los 26, pero en general eso depende antes del inicio de la vida sexual, y los hombres entre los 13 y los 21. Y se considera que fuera de ese grupo, siempre es recomendable vacunar a los pacientes que tienen defensas bajas o los pacientes masculinos que tienen relaciones sexuales con personas del mismo género. Han ido aumentando el número de subclases de virus de papiloma humano y eso es importante entenderlo. Digamos, las verrugas cutáneas no son generadas por los subtipos que están dentro de la vacuna. Estos que están incluidos dentro de la vacuna son los que generan cánceres y los que generan las verrugas genitales, que son el virus 6 y 11. Por mucho, los más importantes desde el punto de vista cáncer son los subtipos 16 y 18, o sea, la clasificación de subclases del virus de papiloma humano. Y también son importantes el 31, el 33, el 45, el 52 y el 58. Entonces, la vacuna nanovalente incluye todas esas subclases de virus de papiloma humano y nos va a generar una protección muy importante. Se considera que el virus de papiloma humano es causado o causa en los subtipos 16 y 18 el 64% de los cánceres asociados a VPH en Estados Unidos, ¿verdad? Y hay un 10% extra de los pacientes por incluir en la vacuna los subtipos 31, 33, 45, 52 y 58. Además, si me vacunan contra las verrugas genitales, pues tengo menos riesgo de desarrollar cuadros crónicos de infecciones asociadas a virus de papiloma humano.
¿Cómo se pone la vacuna? Pues es relativamente sencillo, son 3 dosis, se tiene que poner la primera dosis en el esquema en el día 0, la segunda dosis a los 2 meses y la tercera dosis a los 6 meses. Y se ha visto que es tan eficiente la vacuna que el 99% de la gente que se la ponga va a generar anticuerpos. Y se considera que podría prevenir las neoplasias intraepiteliales del cérvix hasta en un 97% de los casos. Realmente, desde nuestro punto de vista, esta vacuna debiera ser obligatoria y debiera ser una vacuna con un esfuerzo de parte de las políticas de salud pública para reducir de forma importante el cáncer de todas estas áreas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De la vacuna nanovalente, digamos, en las cifras rojas está cuáles son los subtipos de virus de papiloma humano que generan el cáncer de cérvix, y vemos que todas estas rojas que están incluidas aquí en la gráfica, si pusiéramos la vacuna en todo el personal o en todas las personas o en todas las mujeres, ¿verdad? Hablando de cáncer de cérvix, podríamos evitar el 87% de los cánceres de cérvix. Entonces se considera que el virus de papiloma humano va a generar solo por sí el 5% de todos los cánceres del cuerpo, pero es un montón, ¿verdad? Imaginemos que pudiéramos evitar que una de 20 personas tenga cáncer solo con vacunar a todas las personas. Yo creo que es algo bastante interesante, ¿verdad? Se considera que es el virus oncogénico o generador de tumores más importante, y las infecciones crónicas por virus de papiloma humano pueden estar presentes en 4.5% a 7% de las personas, mientras que en el cérvix están presentes en el 10%, o sea, personas pues relativamente normales, donde no se le pueden ver lesiones al 100% de la gente, pueden tener infecciones crónicas por virus de papiloma humano en cavidad oral hasta en un 5% a 7%. Se considera que las verrugas genitales son la enfermedad de transmisión sexual más prevalente en el mundo, ¿verdad? Esto es lo que más se nos puede contagiar al tener múltiples parejas sexuales, y que también está asociado a cuadros de infertilidad y abortos espontáneos, por lo cual también son beneficios extras para pensar en vacunarnos. Y tenemos mucha eficacia, digamos, de la vacuna para evitar neoplasias intraepiteliales del cérvix y todos los cánceres que tenemos aquí abajo. Se considera que si todos estuviéramos vacunados, podríamos reducir hasta un 86% el cáncer de orofaringe, que es uno de los cánceres que probablemente sea de los más frecuentes en nuestros consultorios. Entonces, para el público general, en general, obviamente, pues siempre hay que recomendar los métodos de barrera en toda relación sexual, evitar relaciones con personas que tengan verrugas genitales. Obviamente, a veces esas verrugas no son tan evidentes, y lesiones muy pequeñas y superficiales en el área genital ya pueden ser asociadas a virus de papiloma humano. Hay que hacer los chequeos ginecológicos aún en pacientes vacunados, y hay que promover de forma importante la vacunación. Y agregaríamos que tenemos un efecto positivo de deshabituar el tabaco, ya que los pacientes que fuman tienen irritación crónica de la mucosa, de la cavidad oral y de la orofaringe, y esos pacientes están más predispuestos a formar infecciones crónicas por virus de papiloma humano. Se considera que también tendríamos que hacer pues llamar a la gente a pues tener una vida un poquito más ordenada y a reducir el número de parejas sexuales, porque hay estudios que demuestran que a partir de 6 parejas sexuales tienen un riesgo aumentado de tener infecciones asociadas a virus de papiloma humano. Y 5 de esas parejas para sexo oral ya es suficiente como para tener factores de riesgo de cáncer orofaringe. Y pues en general, pues también de nuevo hacer énfasis en el papel nocivo que tiene el tabaco y que predispone a las infecciones crónicas. Estudios de comportamiento de vida sexual son difíciles de encontrar. Este es un estudio que encontramos en población brasileña, pero como datos curiosos, a veces uno cuando está escuchando estas charlas cree que a uno no le va a pasar o que realmente está protegido, pero por ejemplo, el 24% o 25% de la población que
pues participó de forma voluntaria en ese estudio, comentaban que tenían sexo oral, vaginal y anal, ¿verdad? Entonces es un porcentaje relativamente grande y obviamente dependiendo del tipo de práctica sexual, vamos a tener riesgo para desarrollar cáncer de X o Y lugar. Se considera que el inicio de la vida sexual antes de los 15 años es un factor de riesgo también y que tiene que ver mucho más con el número de parejas que uno tenga a lo largo de la vida, más que con el tipo de práctica sexual, ¿verdad? Pero en general, la población, el 85% de las mujeres va a adquirir alguna enfermedad asociada a virus de papiloma humano, teniendo en cuenta que no todos son de transmisión sexual y el 91% de los hombres va a tener en algún momento contagio por algún subtipo de papiloma humano. De estos, lo normal es que no se queden con infecciones crónicas si nuestro sistema inmune está bien, ¿verdad? Si comemos bien, dormimos bien, estamos hidratados y hacemos ejercicio con regularidad, nuestro sistema inmune va a estar fuerte y vamos a poder luchar contra el papiloma humano y es raro que vamos a tener una infección crónica. Pero la probabilidad de quedarnos contagiados en una sola relación sexual con alguien que está contagiado es hasta de un 40%, por lo tanto sí se considera que es la enfermedad de transmisión sexual más importante. Y terminando un poquito con el cáncer de hipofaringe, que sería la parte inferior de la garganta, ¿verdad? Tenemos una foto acá donde estos son las cuerdas vocales, esta es la parte que llamamos la laringe para las personas con menos experiencia en esta área. Aquí es donde se emite la voz, ¿verdad? Es donde vibran las cuerdas vocales. Y este es un órgano por donde pasa el aire hacia la tráquea y hacia el pulmón. Y estos resbaladeros son lo que llamamos los senos piriformes y nos conducen hacia la porción inferior de la faringe. Lo que sigue acá es la porción del esófago y ahí ya usualmente es territorio de los gastroenterólogos, aunque hacemos algunas cosas a nivel esofágico en la práctica. Cuando hablamos de hipofaringe, estamos cambiando de tipo de tumor, o sea, estamos hablando de que vimos 3 tipos de tumores diferentes que se pueden generar en la garganta. ¿Cómo se va a manifestar un cáncer de hipofaringe? En general nos va a generar dificultad para tragar y dolor para tragar, y por la cercanía que tiene con las cuerdas vocales podemos tener dificultad para emitir sonidos o cambios en la voz. Los factores de riesgo más importantes aquí no va a ser el virus de papiloma humano, sino que es el fumar y el beber de forma regular y de forma importante. Y los tumores, entre más grandes sean, más difícil va a ser tratarlos. En los cánceres de hipofaringe, la cirugía tiene un papel importante si se puede detectar a tiempo un tumor y las consecuencias de tratar con cirugía esa lesión no son muy grandes y no tenemos que pensar en una radioterapia o quimioterapia. Pero una de las cosas que empeora el pronóstico de los pacientes es que se desconozca estas enfermedades por los doctores y por los pacientes y que consulten de manera tardía cuando tienen tumores muy grandes. Los riesgos de haber tenido metástasis a otro lado son mayores conforme avanza la estadificación del tumor. De nuevo, las cámaras nos ayudan mucho a dar diagnósticos y tumores muy grandes se pueden ver bien en las tomografías o en las resonancias. Por ejemplo, tumores pequeños en la laringoscopía como esto, tumor franco en la región de atrás de las cuerdas vocales, se llama región retrocricoidea, un tumor grande o de diferente color en la entrada donde debieran de pasar los alimentos hacia el esófago, ¿verdad? En la región que llamamos el seno piriforme, y un tumor que se origina en la hipofaringe, a la par de la faringe, pero que se come las cuerdas vocales y la laringe. Y en general el problema que tenemos es parte de lo que hablaba el doctor López con la base de la lengua, que llegar a esas áreas y poder trabajar en línea recta no es fácil. Y por otra parte, abrir el cuello, la faringe, reconstruir, genera muchos problemas. Entonces, en estos tumores se ha cobrado mucha importancia dar radioterapia y quimioterapia y teniendo buenos resultados en muchos pacientes. Por ejemplo, este es el mismo paciente donde vemos un tumor muy grande que está obstruyendo parcialmente las cuerdas vocales y la laringe, y cómo se ve el mismo paciente 8 semanas post tratamiento, donde prácticamente sanó y no perdió tejidos y probablemente pueda comer y hablar de una forma normal. Cuando la radioterapia y la quimioterapia no funcionan o se escoge en un comité de tumores
optar por cirugía y se pueden hacer cirugías de diferentes formas. Lo que pasa es que en la faringe casi siempre necesitamos reconstruir y se hacen cirugías relativamente largas, caras, y donde pues hay que explicarle bien al paciente qué riesgos tiene para poderlos tratar, ¿verdad? Y ha cobrado mucha importancia el desarrollo de los colegajos libres, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo en fotos para no asustar a la audiencia, donde agarramos un segmento del antebrazo, ¿verdad? Pegado a una arteria y una vena, y ahí va piel, va músculo, va grasa, y eso se puede poner para reconstruir la faringe, ¿verdad? Se pueden hacer diferentes formas, de que estaríamos como haciendo el tubito que va a conducir los alimentos hacia el esófago en un paciente que se le quitó la laringe. Pues no nos queda más que agradecer y estar dispuestos a contestar preguntas, y les dejamos nuestros números de contacto por si tienen dudas, preguntas, o si desean hacer alguna cita, si tuvieran alguna inquietud al respecto. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Juan Pablo. Excelentes exposiciones. La verdad es que el tratamiento ha ido evolucionando para preservación de órganos. Entonces, esas cirugías que antes se hacían muy extensas, afortunadamente cada vez es menos frecuente que las hacemos, pues, porque el tratamiento de quimioterapia, radioterapia, sobre todo en estos tumores que son positivos para el HPV, pues les van muy bien y logramos preservar muchos órganos y no ser tan mutilantes. Estoy tratando de ver si tenemos alguna pregunta por ahí. No veo preguntas, pero tal vez podemos explicar. Bueno, desafortunadamente aquí en Guatemala sí hay legislación para la vacunación de HPV, e incluso hay presupuesto asignado para supuestamente vacunar a todas las niñas de 10 años. Sin embargo, pues como pasa siempre en otros países, no ha habido la plata para financiar eso, sobre todo después de la pandemia. Y entonces la cobertura de esta vacunación de HPV no ha sido muy efectiva, pero sí, definitivamente esta charla, desde el punto de vista preventivo, pues obviamente no es mucho para ustedes que nos están oyendo, sino para sus hijos o nietos, porque sí, definitivamente es una vacuna muy efectiva y es una vacuna que puede protegernos de todas estas enfermedades, incluyendo el cáncer. Y pareciera ser, con los estudios más recientes, que con una vacuna puede ser suficiente, ¿no? Antes estaban aplicando 3 dosis. Los últimos estudios parece ser que una dosis es suficiente. No sé si querrán ampliar un poquito ustedes algo más. Pues sí, no, en general, pues diríamos que lamentablemente en estados donde la salud pública no es muy buena, pues tenemos que complementar o buscar cómo mejorar la salud de nuestra familia a base de inversión económica, ¿verdad? Desde hace varios años empezamos a poner la vacuna en la clínica. La verdad es que los resultados, la literatura respalda el uso universal de la vacuna, no solo en mujeres, que es algo que la política de salud pública guatemalteca la puso para mujeres, pero en el cáncer de orofaringe, como enseñábamos, hay un beneficio grande en prevención, en especial en hombres, porque por causas de carga viral, digamos, las lesiones del tracto genital femenino contagian más a los hombres a nivel de la orofaringe. Entonces,
Pues sí, para las personas que estén interesadas, hay vacunas en nuestros consultorios y sí es recomendable que todos nuestros hijos estén vacunados y que cualquier persona con una lesión de papilomatosa de difícil manejo que no sea cutánea se ponga la vacuna. Es de las pocas cosas que, aunque no hay estudios muy grandes, se ha visto que disminuye las recurrencias y evita que tengamos que estar operando de manera recurrente a estos pacientes, ¿verdad? No sé si quieres ampliar algo, Milton. No, como decía, siempre tener si hay alguna sospecha, consultar con el especialista. En caso de nosotros es cáncer de orofaringe, pero como explicó Juan Pablo, el virus del papiloma humano puede presentarse a muchos otros niveles del cuerpo y entonces sí es bastante prevenible con la vacuna. Entonces sí, exhortar a que se vacunen, a que consulten por muy mínimo que sean los síntomas, porque como les expusimos, no, muchas veces no presentan síntomas, sino que también hacerse chequeos preventivos y dar a conocer también a los médicos generales, incluso dentistas, que cuando miren eh, lesiones a este nivel sospechosas, a referirlos para poder dar un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Creo que eso es algo muy importante que mencionaste. Ahorita con tanta gripe y tanta molestia respiratoria superior, pues muchos tenemos y estamos pasando por molestias de la garganta y dificultad para tragar. Todas esas molestias, si es una simple gripe o una infección viral, no deberían de durar más de 2 a 3 semanas, ¿verdad? O sea que si alguien tiene o sigue con esas molestias más de ese tiempo, sí debería de definitivamente consultar porque pudiera ser algo más. En realidad una gripe no debería de causar o nada que no sea maligno causar molestias por tanto tiempo. Y las bolas o las masas en el cuello, ninguna masa es normal. Ninguna masa es normal. No necesariamente todas las masas que pueden salir en el cuello son malignas tampoco, ¿verdad? Pero no son normales. Y definitivamente hay que consultar. Por general, ganglios tenemos en todo el cuerpo y se pueden inflamar por muchas otras razones que no sea cáncer. Pero de nuevo, son lesiones que en 2 o 3 semanas o desaparecen o se hacen más pequeñas, pero no siguen creciendo. El cáncer lo único que hace es seguir creciendo en una masa que sigue creciendo sin ninguna razón y no digamos si no duele, porque el cáncer desafortunadamente no duele. Por favor, tienen que consultar. Así es. Bueno, yo creo que hoy, esta vez, no sé si habrá en Facebook preguntas, vamos a ver. Permítanme. Ok, pues no tenemos más preguntas hoy. Les recordamos que este webinar se queda grabado y lo pueden acceder en nuestra página web y a los que pues, nos acompañaron, pues obviamente se los vamos a estar enviando. Así que, Milton, muchas gracias. Juan Pablo, gracias por sus presentaciones excelentes. Y a todos ustedes, agradecerles por acompañarnos. Esperamos de que esto haya sido de utilidad, sea de utilidad para ustedes y sobre todo para sus hijos y nietos. Y nos vemos para una próxima actividad por parte de Integra Cancer Institute. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche.